Hola, soy Elia Fibla, esto es Sierra Salvaje y te doy la bienvenida a este audio en el que hablaremos sobre los bloqueos energéticos. Antes de empezar, déjame que te aclare que este audio podcast es una versión reducida del artículo completo que tienes publicado en mi blog. En él, además de incluir afiches, como fichas, ¿no?, sobre las diferentes terapias o herramientas que conozco o que existen, también te comparto mi propia experiencia personal en torno a los bloqueos energéticos. Pero para no hacer este audio extremadamente largo, pues toda esta experiencia más íntima me la salto y me centro solo en la información pura y dura. Así que si quieres leerlo entero, como ya te he dicho, puedes hacerlo desde mi blog. Ahora sí, arrancamos. Verás, todos los seres humanos, no importa dónde hayamos nacido ni cuándo, vivimos infinidad de experiencias a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos, así de simple e intenso. De entre estos miles de millares de experiencias hay un porcentaje interesante de experiencias, entre comillas, negativas, y de las positivas ya hablaremos en otro momento, ¿sí? Por experiencias negativas entendemos aquellas situaciones o estados que generan en nosotros emociones de baja frecuencia. Esto es el miedo, la angustia, tristeza, apatía, y que al no saber nosotros cómo gestionarlas, canalizarlas o resolverlas, nos provocan estados de estrés, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Bien. Estas emociones negativas, reprimidas o no resueltas, y que se han ido acumulando en nosotros a lo largo de nuestra experiencia, nos impiden vivir en pleno bienestar. Lo curioso es que siendo esto del vivir lo más natural y básico en lo que es ser un ser humano, nadie nos enseña a enfrentar este tipo de emociones, a hacerles frente. ¿Sí? Lo lógico y sensato sería que en las escuelas se dotara a los alumnos de recursos y herramientas que les sirvieran para la vida, una especie de escuela de vida, ¿viste? Sin embargo, esto no es así y a día de hoy, año 2020, el sistema educativo vigente no contempla en su plan de estudios la educación emocional. Lo jodido es que además de no enseñarnos y facilitarnos estas herramientas que nos ayuden a gestionar todo este torrente de experiencias, se nos incita a negarlas. Este comportamiento no es más que un patrón inútil y horrendo, todo hay que decirlo, de la cultura occidental que parece empeñada en negar y ocultar las emociones humanas. Este patrón, además, se hace muy evidente o muy patente en expresiones y conductas que tienen el objetivo de ridiculizar, infravalorar o hacer parecer exageradas aquellas situaciones en las que un niño o niña, una mujer o un hombre exteriorizan sus emociones negativas, otra vez entre comillas, y por lo tanto muestran o exponen su vulnerabilidad. Algunos ejemplos de estas expresiones que hemos normalizado y que seguramente has oído, asumido y repetido en más de una ocasión son las típicas de no llores, no exageres, los niños fuertes no lloran, las niñas buenas no se quejan, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos normalizado la represión de las emociones sin ser conscientes del consiguiente impacto, ahora sí negativo e inevitable, que tienen en nuestra mentalidad, en nuestro comportamiento y en nuestra personalidad. Cada vez que acallamos nuestro sentir o cuando tratamos de ocultarlo o disimularlo, generamos en nuestro organismo una serie de pequeños bloqueos emocionales que a la larga acaban transformándose en malestares o en enfermedades físicas, normalmente, convirtiéndose en grandes puntos de fuga energética. Es como si hubiera un agujero negro, ¿no?, o varios de ellos a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y es que aunque esto tampoco se tenga muy en cuenta en las sociedades occidentales, nuestro cuerpo energético existe, es una realidad y está intrínsecamente relacionado con nuestro bienestar. De hecho, es la medicina oriental la que más presente tiene este aspecto y habla de una fuerza vital o energía que es la que nos define como seres vivos. A esta energía en China y según la medicina tradicional china, que, ojo al dato, está reconocida desde 2010 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se le llama Chi. En Japón es conocida como Ki, en India como prana, y aunque en castellano no existe una palabra que sirva como traducción, en catalán sí, esma. Pues bien, este chi, ki, prana, esma es determinante en el estado de nuestra salud o enfermedad.
Desgraciadamente, la medicina occidental, también llamada medicina alopática, no tiene demasiado en cuenta, por no decir en absoluto, nuestro cuerpo energético y por eso mismo determinadas dolencias, problemas físicos o estados emocionales son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Pues porque no se disponen de las herramientas correctas o no se disponen de todas las herramientas posibles, ¿sí? Bien, igual y ante la posibilidad de que justo en este punto estés cuestionándote si realmente tenemos un cuerpo energético o no, déjame que haga un inciso para aclarar esto. Ante todo, quiero que sepas que tu duda es más que lógica, ya que la estructura de pensamientos que sostenemos la mayoría, ¿no? Pues debido a la educación recibida y a la información que conforma el inconsciente colectivo, no contempla este aspecto y esta nueva información puede resultarle, a tu mente me refiero, extraña cuando no falsa. Dicho esto, te invito a que seas escéptico o escéptica y me acompañes en este mini viaje en el tiempo. Veamos, si nos retrotraemos un poco o mucho y nos situamos en nuestras clases de ciencia en la escuela, podremos refrescar esas lecciones en las que se nos explicaba que lo que mantiene unidos a los protones y neutrones del núcleo de un átomo y a los electrones con el núcleo del átomo y a los átomos entre sí no es más que energía. ¿Recuerdas? Bueno, pues esto significa, ni más ni menos, que estamos hechos de energía y materia. Igual yo no quiero profundizar mucho más en este tema porque tampoco soy una experta, así que si te interesa te recomiendo que le eches un ojo al proyecto de Resonance Project de Nassim Haramein, que él sí que es un experto en todo esto, y además te recomiendo su charla sobre el vacío, realmente muy, muy, muy interesante. Entonces, lo único que quiero que quede claro para poder proseguir es que, básicamente, somos energía. Y necesitamos, sí o sí, que esta energía que forma parte de nuestro cuerpo energético fluya sin obstáculos a lo largo y ancho de nuestro organismo. Por lo que para que así sea, debemos tener muy en cuenta los posibles bloqueos energéticos que, ni tan siquiera ser conscientes, albergamos en él. Entonces, los bloqueos energéticos. ¿Qué son y cómo se originan? Pues mira, para que nos entendamos y relacionándolo con lo que he expuesto al inicio de este audio, los bloqueos energéticos son el resultado de situaciones emocionales no resueltas o mal gestionadas y que acaban impactando de forma perjudicial en nuestro cuerpo, generando así obstrucciones en la circulación de la energía. Para comprenderlo mejor, puedes visualizarlo imaginando un río al que le vamos haciendo represas a lo largo de su recorrido. El agua inevitablemente va quedando atrapada en esos bloqueos, impidiendo que el cauce fluya, ¿sí? El problema de estos bloqueos o represas es que no solo no desaparecen una vez se crean, sino que a medida que vamos viviendo y vamos repitiendo patrones y situaciones, estos bloqueos se hacen cada vez más grandes y adquieren solidez en su sentido más literal. Cuando uno de estos bloqueos es lo suficientemente grande como para impedir la libre circulación de energía por nuestro cuerpo, es cuando se manifiesta la dolencia, el malestar o la enfermedad. Sin embargo, no es necesario llegar a ese extremo para sentir los síntomas del poco torrente energético que tenemos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el cansancio continuo, el agobio permanente y el sueño no recuperable, así como la falta de vitalidad o la apatía frente a la vida, son algunos de los síntomas evidentes de este desequilibrio energético. Sin embargo, la mayoría de personas de las sociedades industrializadas se han, o nos hemos, acostumbrado a vivir permanentemente de esta manera. Y sí, ya sé que es así como vive o como se vive en gran parte del mundo capitalista, pero que hayamos normalizado una anormalidad no la convierte en norma, por suerte para todas. Así pues, los primeros síntomas, entre comillas, pasan desapercibidos y los bloqueos siguen sumando puntos y adquiriendo más y más fuerza hasta el punto, como decía hace unos momentos, de transformarse y manifestarse en enfermedad, ya sea física o mental. Además, estos síntomas o bloqueos nos llevan inconscientemente, de nuevo, a generar corazas protectoras que inevitablemente nos separan y nos alejan de nuestra propia esencia, convirtiéndonos así en seres poco auténticos y por lo tanto poco libres de pensamiento y de accionar.
En este punto de dolor físico o malestar emocional sostenido en el tiempo es que comienza para muchas personas un periplo de médicos y medicamentos para solucionar estos problemas. Desgraciadamente, para la mayoría de estas personas, el periplo se acaba convirtiendo en una travesía por el desierto buscando soluciones en los recovecos de la medicina tradicional. Y esto lo sé porque yo lo he vivido en carnes propias. Y aquí es donde este artículo toma una vertiente más íntima, pero al ser esto una versión reducida en formato audio del artículo original, pues me voy a saltar toda mi experiencia personal y sigo avanzando. Como te decía al principio, si te interesa saber más o quieres conocer pues esta experiencia más íntima, ¿no? Pues puedes ir al blog y leerlo sin ningún problema. Entonces, ¿cómo nos afectan estos bloqueos? Pues verás. Siguiendo con el ejemplo del río y las represas, podemos decir que nuestro cuerpo energético, el río, está formado por un conjunto de canales, los afluentes o arroyitos que desembocan en él, a través de los cuales circula un flujo constante y global de energía de forma ininterrumpida y equilibrada, el agua. Cada vez que experimentamos estados emocionales negativos o vivimos experiencias que tienen un impacto emocional negativo en nosotros, es como si un castor, ¿sí?, la vivencia negativa, hiciera una represa en nuestro río haciendo que el flujo del agua se mueva a una velocidad o caudal distinto del habitual, es decir, generando alteraciones vibracionales en nuestro torrente energético. Esto nos provoca dos situaciones. La primera es que esta alteración en el flujo energético forma bloqueos. ¿Sí? Es como las presas en el río provocan pequeños estancamientos de agua. Y estos bloqueos generan alteraciones físicas en la zona, que pueden ser, pues esto, dolencias, malestar, enfermedad. Y la segunda cosa es que estos bloqueos o estas mini represas impiden que la energía, el agua, fluya correctamente por todo nuestro cuerpo, provocando deficiencias en el suministro de esta. Y esto significa que al recibir menos energía, determinadas partes de nuestro organismo pues empiezan a somatizar esa disfunción energética. Ok. Una vez visto esto, también podemos ver que si activamos el modo on de nuestra conciencia ecológica y miramos este río desde una vertiente de sostenibilidad interna, podremos darnos cuenta de que es imprescindible derribar o deshacer todas esas represas para conseguir así que el agua vuelva a fluir libre y naturalmente. Es decir, o dicho de otro modo, si detectamos esos bloqueos y eliminamos la causa subyacente que los genera, podremos restablecer el equilibrio de nuestro organismo de forma completa. Este equilibrio, a su vez, será la canoa que nos permita navegar tranquilamente por el río de nuestra energía interna y llegar así a descubrir nuestra verdadera esencia. Entonces, en el artículo escrito, a continuación vienen una serie de afiches, de fichas, ¿no?, sobre diferentes herramientas y sobre diferentes terapias. Yo simplemente te las menciono aquí por encima y si te causa curiosidad alguna de ellas, pues te invito a que investigues un poco más, no a que te tires de cabeza y te pongas a hacer cualquiera de ellas o todas a la vez juntas. No, simplemente que es como tú veas con qué resuenas, si crees que realmente, ¿no?, que valores si realmente esto te podría servir a ti y que sobre todo no lo tomes como el remedio universal o la panacea, porque por lo general estas herramientas o estas terapias suelen funcionar mejor cuando se acompañan de lo que viene siendo la medicina tradicional, ¿vale? Y sobre todo funcionan muy bien o son más completas y tienen mucho más sentido más que funcionar o no funcionar, que esto el funcionismo no es. Es como tienen más sentido y adquieren mayor profundidad cuando se acompañan sobre todo de procesos psicológicos, ¿sí? Es decir, yo recomiendo utilizar la medicina
en todos sus niveles. Entonces es como saquemos lo mejor de la medicina occidental, que ya es la que ya conocemos, y añadamos aquellas cosas de la medicina oriental que pueden ayudar a complementar. De ahí que para mí la medicina oriental no sea alternativa, sino complementaria, ¿vale? Pero quiero hacer mucho énfasis en que todos estos procesos, sobre todo cuando hablamos de emociones y de bloqueos energéticos asociados a disrupciones o disfunciones en lo que es la gestión emocional, se tratan mucho mejor con acompañamiento psicológico. Buenísimo. Y ya está, en este párrafo o en este trocito termina este artículo sobre el origen de los bloqueos energéticos. Perdón, no he mencionado cuáles eran estas herramientas o estas terapias. Te las digo así a grosso modo. Te digo sobre todo las que yo he probado, ¿vale? Yo he probado acupuntura, reflexología, shiatsu, masaje ayurvédico, técnica sacrocraneal y osteopatía. Hay muchísimas más, muchas. Pero yo te digo, esto es simplemente como una invitación, ¿sí? Si a ti te resuena, si te genera curiosidad, si crees que podría complementar los procesos que tú ya estás llevando a cabo, investiga. Nunca busques como esa respuesta ya prehecha, porque como te decía antes, no hay fórmulas magistrales universales para todo el mundo. Así que nada más, simplemente recordarte que los bloqueos emocionales son inconscientes, ¿sí? Pero que tú puedes usar todas estas herramientas más la luz de tu propia conciencia para hacerlos conscientes, para hacerlos visibles, para sacarlos a la luz y deshacer así esos bloqueos de una vez por todas. Y ya está, colorín colorado, este artículo audio ha terminado. Deseo que te haya gustado y si lo has escuchado entero, pues por favor déjame un comentario, porque me encantará conocerte, me encantará también si te abres a compartir tu propia experiencia, ¿no? Porque muchas veces esto es como me siento hablándole a la nada, así que si hay un retorno por tu parte en forma de comentario, ni que sea un like, lo que sea, pues realmente te estaré muy agradecida. Y si crees que este contenido puede servirle a alguien o puede ser útil para alguna persona que tú conozcas, pues con todo el amor del mundo se lo puedes enviar, se lo puedes compartir, lo que sea. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Nos seguimos escuchando o leyendo en breve. Y nada más, hasta pronto. Cuídate.